para cerrar algunas puertas. El día de hoy vamos a ver el tema de pitiriasis rosada de Gibert. Les pido toda su atención, unos pocos minutitos, pues es un tema muy corto, pero es muy interesante toda la información que se les da. Entonces, vamos avanzando. Ahí. Ya está. Entonces, recordarles siempre que pitiriasis rosada de Gibert es una de las patologías más del grupo de eritematoescamativas. ¿Ah? Es una enfermedad que se va a caracterizar por ser una dermatosis papular, descamativa. Efectivamente tiene un comienzo agudo de un momento a otro. Esta es una enfermedad benigna, totalmente benigna. No hay una afectación sistémica, salvo por ahí alguna excepción que es una rareza. Pero normalmente maneja un curso benigno y se va solo. Tiene una resolución espontánea. Nosotros estos pacientes lo vemos en la consulta y algunos incluso no tienen síntomas, no les pica, no les arde, pero sí les llama mucho la atención y les preocupa que les haya aparecido estas lesiones. De repente alguno de ustedes lo ha desarrollado, se da en una edad muy joven, ¿no? Se habla que el paciente que desarrolla pitiriasis rosada solamente lo tiene una vez en la vida y crea una inmunidad permanente. Sin embargo, en mi experiencia, por ahí tengo de repente unos 2 o 3 casos de pacientes que hacen pitiriasis rosada en la misma época del año, ¿no? Ya tienen como 3, 4 años desarrollando, pero no es lo común. Ahora, cuando nosotros hablamos de pitiriasis rosada, tenemos que hablar que acá no hay una predisposición de raza, ni de sexo. Sin embargo, en algunos lugares hay cierto predominio femenino, pero en realidad no hay mayor detalle con eso. Pero sí tienen que recordar que se da, es cierto, en gente joven, pero no le gustan los extremos de la vida. Es decir, sería muy raro que ustedes lo consigan en un bebé o que lo vean en una persona de la tercera edad, ¿no? Normalmente entre 10 y 40 años es la edad en la que oscila. Y hay cierta, si bien es cierto, se puede dar en cualquier época del año, pero hay 2 estaciones en especial que nosotros esperamos los brotes de pitiriasis rosada, ¿no? Uno de ellos, para que no se olviden, es primavera, otoño. Esas son las estaciones en las cuales ustedes tendrían que esperar pitiriasis rosada. Ahora, la etiología, ahora se sabe un poco más. Antes en realidad era totalmente desconocida, pero ahora se atribuye que se debe al virus de herpes humano 6 y 7, sobre todo el 7. Pueden haber otros factores que lo desencadenan también, ¿no? Como por ejemplo ciertos fármacos, los barbitúricos, la fenitoína, fenobarbital, ¿no? Es decir, estos medicamentos que lo consumen pacientes que convulsionan, los YECA, ¿no? Antihipertensivos como captopril, por ejemplo, la terbinafina, que es un medicamento que nosotros lo usamos muchísimo para problemas de hongos, hasta omeprazol, que es un medicamento que se deja a diestra y siniestra. Isotretinoína, que de repente alguno de ustedes lo ha tomado, es el famoso Roacutan, Agnotin, Isofase, ¿no? Y también van a haber ciertos estados del paciente, ciertas comorbilidades que van a hacer que el paciente sea más propenso a desarrollar pitiriasis rosada, ¿no? Por ejemplo, cuando están embarazadas, su sistema de defensa más bajito, cuando están con trasplante de órganos, cuando tienen infecciones respiratorias, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, una infección respiratoria de tracto alto y después de 1 o 2 semanas presentar mi cuadro de pitiriasis rosada, ¿no? Y bueno, se atribuye que también puede haber un factor psicológico, ¿no? Como estrés, pero en realidad eso no está demostrado del todo, no tiene base científica. Ahora, ¿cómo yo de por sí trataría de explicar la pitiriasis rosada, ¿no? Yo voy a tener una lesión inicial que puede verse a una picadura, a un golpecito pequeño, es decir, un traumatismo. Eso se considera la vía de entrada. Se habla que a nivel de piel va a haber un aumento de linfocitos T, CD4, en dermis superficial, y eso va a aumentar la cantidad de células de Langerhans en la epidermis, ¿no? Es algo parecido, no es lo mismo, pero es algo parecido a lo que ustedes pueden ver en los cuadros de psoriasis o cuadros de ciertas enfermedades relacionadas, ¿no? O con una base inmunológica, ¿no? Y también se postuló que las lesiones diseminadas van a depender de anticuerpos M contra queratinocitos. Y luego empieza a desatarse la enfermedad. Ahora, ¿cómo es la clínica en pitiriasis rosada? La clínica en pitiriasis rosada, ¿ya? Es muy, pero muy interesante. ¿Por qué? En pitiriasis rosada, ¿qué es lo que sucede? Yo voy a tener una clínica clásica que va a ser el 80%,
y voy a tener cuadros atípicos que va a variar al 20%. Yo puedo tener los pródromos, como coriza, como las clásicas cosas que ustedes pueden presentar en un resfrío común. Me puede picar los ojitos, me puede doler la cabeza, me puede picar el cuerpo, puedo tener fiebre, malestar general, me duele todas las articulaciones, o incluso puedo tener el estómago flojito, ¿no? Presentar ciertos cuadros gastrointestinales, ¿no? Entonces, así yo lo manifiesto inicialmente, pero otros no. Simplemente me sale la primera vez el famoso medallón heráldico, que es ovalado, de 2 a 3 centímetros, se habla, que tiene un collarcito fino de escamación y tiene un color rojito alrededor, como si fuera un rojito salmón, ¿no? Este como si fuera un collarcito fino, ¿no? Ese es el famoso medallón heráldico. No se olviden que el medallón heráldico es la primera y la más grande de todas las lesiones. Puede salirme en el tronco, puede salirme en el cuello, esas son sus zonas más frecuentes, ¿no? Puede durar de 4 a 21 días. A veces cuando ya se está resolviendo el medallón heráldico, recién aparecen el resto de las lesiones, ¿no? Entonces, nosotros hablamos que va a haber una erupción secundaria. Miren, ahí se ve claramente que yo puedo tener mi medallón heráldico, pero que entre 4 días a 21 días después, y algunos incluso al día siguiente, empiezan a llenarse de lesiones, pero estas son mucho más pequeñitas, de 0.5 centímetros la mayoría a 1 centímetro. Y se llena en todo el tronco y en las partes proximales de las extremidades. Por eso ahí les puse una imagen de un chorcito y un polito, porque claro, solamente me llega como si fuera un chorcito y un polo. Pero en la espalda, miren todas las cosas que ustedes van a ver. Por ejemplo, van a ser bilaterales y simétricas, ¿no? Van a ser centrífugas y van a adoptar la forma característica del árbol de Navidad, ¿no? Entonces, siguen las zonas de clivaje en realidad a lo largo y se distribuye como un arbolito, ¿no? En la zona de la arruga. Acá miren, pueden ver, eso es lo que nosotros normalmente buscamos ver, ¿no? La concentración en el centro como si fuera un árbol de Navidad. La pitiriasis rosada no tiene por qué dejarme marca, excepto si ustedes se han puesto diferentes cosas, a veces se ponen sábila, exageran con los corticoides u otras cosas, ¿no? Que por ahí les recomiendan, y eso sí podría dejarme al final mancha. Pero si yo la dejo que siga su curso común y corriente, en 6 a 8 semanas el paciente no tendría por qué presentar mayor lesión. ¿Ya? Ahora, ese es el 80%, es lo que ustedes normalmente van a ver. Van a buscar un medallón heráldico y van a buscar las lesiones secundarias. Como ustedes se han dado cuenta, a veces demora hasta 2 semanas el paciente en tener las lesiones secundarias. Por eso muchos se confunden, a menos que sea un ojo entrenado. Y los confunden con tinea corporis, es decir, con honguitos en ciertas partes del cuerpo, con eczemas, ¿no? Con alergias. Y simplemente es una pitiriasis rosada. Pero hay un 20% que son las pitiriasis rosadas atípicas. Una de ellas es la inversa. Como ustedes recordarán, existe la psoriasis inversa. En la psoriasis inversa decimos todo lo que es pliegues, ¿no? Porque en la psoriasis vulgar lo que se compromete son las zonas extensoras. Pero en la pitiriasis rosada inversa hablamos de todas las zonas que normalmente no me da en pitiriasis rosada clásica. Eso puede ser las ingles, es cierto, pero también puede ser la cara, ¿ah? Porque la cara se compromete más en lo que es las pitiriasis rosadas en niños. Si la zona más comprometida es la zona proximal, pues será la parte distal, ¿ya? Entonces, todas las zonas que son en contra de la zona clásica se involucra en la pitiriasis rosada inversa. Y no se olviden, es más frecuente en niños, ¿ya? Ustedes pueden tener 1, 2 o varios medallones heráldicos, ¿ya? Ahora, la pitiriasis rosada unilateral es tal cual la pitiriasis rosada clásica. Es lo mismo, solamente que es como si ustedes partieran por la mitad al paciente y la mitad va a estar completamente respetada y la otra mitad está totalmente comprometida, ¿ya? Como por ejemplo ahí ven una imagen de cuello, pero si ustedes revisaran todo ese paciente, toda la mitad es una pitiriasis rosada clásica, pero la otra mitad está totalmente limpia. Ahora, existe también una forma que se llama pitiriasis circinada o marginada de Vidal, ¿ya? Y marginada de Vidal. Esta normalmente es mayor en adultos, es muy raro verlo en niños. Y normalmente son pápulas que van coalesciendo y van formando placas cada vez de mayor tamaño, muy cerca a las zonas de pliegues, ¿no? Es decir, muy cerca a la zona de la axila, la región inguinal. Pero ¿cuál es su característica? La característica es que esto no dura de 6 a 8 semanas. Puede durar hasta un año, ¿ya?
hasta un año, y por lo general, por su tiempo, ¿no? Nos obligan a que el paciente tenga que ser biopsiado para corroborar diagnóstico, ¿no? Porque nosotros normalmente le podemos decir al paciente, es una pitiriasis rosada, y no se preocupe, porque en 2 meses usted ya no va a tener nada, pero cuando esto se hace persistente, o ustedes tienen un error en el diagnóstico, o simplemente puede ser una pitiriasis rosada, o marginada de Vidal, ¿no? Una pitiriasis rosada circinada o marginada de Vidal. Ahora, otra forma es la pitiriasis rosada medicamentosa like. Esta es la que se da por fármacos, ¿no? Lo que les mencioné inicialmente, barbitúricos, isotretinoína, cualquiera de los medicamentos en realidad, hasta la isotretinoína, el itraconazol también están involucrados en ello. Pero tendremos que tener el dato, que el paciente está recibiendo el medicamento y que el uso ha podido ser o días anteriores o hasta 3 semanas, hasta 21 días, ustedes le pueden echar la culpa que puede deberse al fármaco. ¿Ya? Ahí no nos queda más que una anamnesis exhaustiva. En la anatomía patológica, si bien es cierto, los cuadros de pitiriasis van a haber cuadros, por ejemplo, patrones en banda, patrones en sierra, como ustedes han revisado en los líquen plano, pero aquí en pitiriasis rosada es muy importante la clínica. La biopsia es una ayuda, ¿no? Es una ayuda, pero la clínica es importantísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que se describe en anatomía patológica es esfongiosis con cierta exocitosis, ¿no? Va a haber un poquito de linfocitos, pero como ustedes recordarán, eso se ve en varias patologías, ¿no? Ciertos focos de paraqueratosis, que eso también, por ejemplo, lo pueden ver hasta en psoriasis. Pero lo que sí es característico es ver este infiltrado a nivel de dermis papilar, es decir, de dermis superficial, el linfohistocitario, ¿no? Que se hace perivascular, superficial, alrededor de los vasitos. Entonces, pero no hay algo patognomónico que nosotros podemos encontrar en pitiriasis rosada que nos podría asegurar. Por eso la clínica en pitiriasis rosada es tan importante. Obviamente, si yo además tengo estos hallazgos, puedo corroborar mi diagnóstico, ¿no? Pero es diferente, por ejemplo, cuando yo estoy frente a una psoriasis. Ahí sí hay varias características que me pueden orientar y definitivamente me aseguran que se trata de una psoriasis, ¿no? Como Munro, los microcesos de Munro, las pústulas de Kogoj, etcétera, ¿no? O los Max Joseph en líquen plano. Hay ciertos cuadros que me orientan. O, por ejemplo, en pitiriasis rubra pilaris, que es el otro tema que vamos a ver, los cuadros en damero. Pero aquí, si bien es cierto, es, digamos, de un modo muy genérico, de manera muy general, pero con nuestra clínica bien aplicada nos ayuda mucho, ¿ya? Ahora, los diagnósticos diferenciales en pitiriasis rosada, cuando hablamos de una clásica, de una forma clásica, es la sífilis secundaria. ¿Y por qué no pensarlo si esta es una enfermedad que se da en gente tan joven, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, 18, 19 años, empiezo con mi cuadro de pitiriasis rosada, efectivamente, el médico lo va a pensar, pero se va a tener que ir a buscar las palmas y plantas, porque también estoy en la edad en la que tranquilamente puedo presentar una sífilis, ¿ya? Ya me pedirá mi BDRL para salir de dudas, ¿no? A veces, entre otros exámenes, sus hemogramas, etcétera. Pero buscar palmas y plantas para sífilis secundaria es uno de los puntos más importantes. También me puedo confundir con otros cuadros. Si yo hago una reacción a fármacos, ¿no? Las toxicodermias, los eritemas multiformes, porque los eritemas multiformes son las lesiones en ojo de güey, o lesiones en diana, o lesiones en tiro al blanco, ¿no? Si ustedes ven en el centro, está más oscurito. Pero recordar siempre que los eritemas multiformes, que puede ser tanto por virus herpes o por fármacos, ¿no? Pero recordar que a estas lesiones le encanta la parte distal más que la parte proximal, ¿ya? Las psoriasis de pequeñas placas, que es un tema que ya muchos de ustedes lo han revisado, ¿no? Puede darse igual en todo el tronco, en toda la extremidad, ¿no? También es un diagnóstico diferencial importante en pitiriasis rosada. No se nos puede ir porque a veces el paciente con parasoriasis en pequeñas placas, uno lo evalúa y hasta pareciera un árbol de Navidad en la espalda, ¿ya? Así que nos podemos confundir. Pero con uno de los diagnósticos con el que más nos confundimos es con la psoriasis en gota. De verdad que muchas veces tenemos que buscar con paciencia el medallón heráldico, porque a veces cuando vemos al paciente ya casi se ha borrado, ¿no? Y lo sacamos por anamnesis porque le preguntamos al paciente, ¿no? Si es que alguna vez tuvo una lesión más grande, pero son muy parecidas, muy parecidas. Más de una vez hemos tenido que biopsiar para salir de dudas, ¿ya? Porque la psoriasis gutata, ustedes recordarán que se da en gente más joven también,
¿no? En gente más joven. Entonces yo puedo debutar con mi psoriasis butata de joven y tranquilamente me puedo confundir con una pitiriasis rosada, ¿ya? Ahora, en los tratamientos. Cuando vemos la parte de tratamiento en pitiriasis rosada, antes nuestra mejor arma era la eritromicina y la usábamos por su efecto no tanto antibiótico, sino por su efecto antiinflamatorio, inmunomodulador, etc. Usábamos dosis de 500 miligramos 2 veces al día por 10 días, ¿no? Ustedes recordarán, es una dosis más baja de lo normal porque la eritromicina normalmente la usamos cada 6 horas. Recuerden también que la eritromicina va muy bien en gente, en niños, en gente joven lo usamos mucho con anterioridad. Ahora se usa mucho la citromicina también, que es otro macrólido. Pero conforme se fue averiguando un poco más de los orígenes, recuerden que el tratamiento está con la etiología, van de la mano. Entonces, yo tengo que tratar de acuerdo al origen. Entonces, como se hicieron más estudios, se llegó a la conclusión pues, que su mayor relación era con el herpes virus, el tipo 7, sobre todo, ¿no? 6, 7, pero sobre todo el 7. Entonces, se llegó a la conclusión que nos iba a ir muy bien si usábamos dosis altas de aciclovir, 800 miligramos, 5 veces por día, por una semana, ¿no? Y la verdad que es la terapia que más se usa en la actualidad. Pero recordarán ustedes que el aciclovir es útil para mí los primeros 3 días. De ahí para bajar replicación. De ahí, en realidad, hasta un efecto inflamatorio le pueden dar si desea. ¿Cuándo yo debo pensar todavía en usar aciclovir? Si es que, por ejemplo, mi paciente llega a la semana, ¿no? Y me dice, llega a la semana y yo diría, ¿para qué aciclovir? Ya no sirve. Pero si el paciente todavía me manifiesta que tiene lesiones de brote un día antes, ¿no? Que todavía le siguen saliendo, les va avisando que puede haber actividad todavía de la enfermedad. Y en ese caso también se recomienda, ¿ya? Los corticoides, en cremita puede ser, si es que tiene mucha picazón, si hay una zona que está muy inflamada, a diferencia de los corticoides sistémicos, porque en los corticoides sistémicos, recuerden que muchas veces se habla de una especie de disminución de defensa, que el virus se aprovecha y por eso es que yo desarrollo pitiriasis rosada. Y si yo uso corticoides, sobre todo altas dosis, va a bajar mucho más. Entonces es por eso que siempre se pone en interrogante valorar la posibilidad de y ver pro y contra. Y es que vale en realidad la pena. Y pitiriasis rosada, el tratamiento es sintomático. Si el paciente tiene molestias, se le da, y si no, nada es obligatorio. Por ejemplo, si viene y me dice, no, a mí no me molesta, no me pica, no me arde, solamente que tengo dudas. Entonces, ¿de qué se trata, no? Entonces no tendrían por qué dejarle más que de repente un hidratante para la piel porque sí va a descamar, ¿no? Si está lleno de lesiones, la piel se va a resacar y va a descamar. Y para recuperarla de repente un hidratante, una crema emoliente, ¿no? Y si me pica, si me dicen, mire, no está muy rojo, pero sí me pica de repente durante la tarde, durante la noche, entonces un antihistamínico, el que ustedes prefieran. Por ejemplo, si hablan de primera generación, pueden usar una clorfenamina, si que el paciente está con mucho escozor, porque cetiricina y loratadina, que son de segunda generación, sí les sirven y en realidad dura más horas su efecto, ¿no? Pero también a veces cuando el paciente está con mucho escozor, clorfenamina, los de primera generación por su efecto sedante va mejor. Y bueno, lo que usamos en la actualidad, lo de tercera generación, de loratadina, levocetiricina, serían medicamentos que irían de maravilla, ¿ya? La fototerapia, banda angosta, radiación ultravioleta B, es uno también de los tratamientos que se usan cuando el paciente está muy rojo, cuando tiene mucha picazón. Más o menos unas 10 sesiones podría estar indicado, ¿no? Y eso no significa que no tengan que recibir su antihistamínico, que no tengan que recibir su medicina, ¿no? Por supuesto que sí puede. Pero la fototerapia es solamente una ayuda. ¿Ya? ¿Preguntas, chicos? Este es un tema cortito, pitiriasis rosada. ¿Tienen alguna duda? No, doctora, sí, todo claro. ¿Todo clarito? Ok. Todo muy claro. Muchas gracias, chicos, por su atención. Y no sé si es que ustedes, el otro grupo me parece que empieza a 1:15, ¿no? Para entrar a la 1:15. Sí, doctora. Sí, a 1:15. Ya, entonces a la 1:15 me vuelvo a conectar, ¿ya? Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.